en esta ocasión en un día histórico y en esta transmisión también histórica de Reporteros MX. Tocayo, buenas tardes, buenas y arancelarias tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia en este día bastante álgido, ajetreado, pero pues ahí vamos, vamos a... Peores escenarios hemos enfrentado y yo creo que pues, van a ser duros momentos, pero vamos a sobrevivir sin ningún problema a los embates de Trump, el fascismo internacional, la gritona de Lili Telles y lo que se vaya atravesando en el camino. Correcto. Mira, normalmente me guardo lo mejor para el final, pero como tú has estado poniendo el tema durante mucho tiempo sobre la mesa, pues déjame ir con lo más fuerte. México a los BRICS, ¿sí o no? Yo creo que por lo menos se debería de empezar a explorar la posibilidad. No sé si convenga del todo que México se sume de lleno a los BRICS, pero desde luego que ya debe de empezarse a explorar esa posibilidad y viene muy ad hoc con esta invitación que acaba de hacer el presidente de Brasil, Lula da Silva, para que México se vaya integrando a las conversaciones, a las mesas de diálogo, y me parece que es un excelente momento para también, más allá de que si México entra o no a los BRICS o decide sumarse al bloque, sí que vaya construyendo y tejiendo una relación con otros países en caso de que Estados Unidos decida invadir México, porque digamos, estas agresiones continuas por parte de Estados Unidos, que digamos se han intensificado con Donald Trump, pero pues ya venían desde Joe Biden, ya venían desde tiempo atrás. Hay que ir tomando precauciones, o sea, el comunicado que lanza la Casa Blanca en Estados Unidos para anunciar el 25% de aranceles, pues es lleno de calumnias, señalando a México, al gobierno mexicano, de tener una alianza con los cárteles de la droga, y esto pues está allanando el terreno para una posible invasión, un bombardeo a través de drones en territorio mexicano, y no le vendría nada mal a México empezar a tejer relaciones diplomáticas a fondo con otros países y sobre todo con el bloque de los BRICS, porque ya durante mucho tiempo se ha señalado que a México le convenía la relación con Estados Unidos y demás, pero no puede ser socio de alguien que te amenaza constantemente y que te amenaza con que te va a invadir. Es decir, eso ya es un despropósito. Donald Trump acaba de dinamitar la farsa esta del libre mercado, que durante mucho tiempo estuvieron impulsando los neoliberales, los liberales a secas, y me parece que es un buen momento para explorar otras alternativas, porque es evidente que con Estados Unidos no solo no se puede entablar relaciones comerciales en estos términos, no se puede negociar absolutamente ningún tema. Cuando un día dicen una cosa, al día siguiente Trump dice otra, pasado a ver qué sale, no respetan los acuerdos que ellos mismos firman, entonces no tiene ningún sentido sentarse a negociar con un país y un liderazgo de esta índole, no tiene ningún caso, porque sea el acuerdo que se llegue, no se va a respetar. Entonces ya no tiene ningún sentido seguir tratando de mantener una buena relación con Estados Unidos cuando ellos evidentemente no les interesa, no lo quieren así. Entonces, pues bueno, México podría empezar a implementar algunas cosas como la política migratoria, que al principio del sexenio de López Obrador se implementó, de libre tránsito para los migrantes, por ejemplo, entre otras medidas, pues que ya no tienen mucho sentido. México cambió su política migratoria ante las amenazas de Trump durante el sexenio de López Obrador, y de todas maneras ya están los aranceles. Entonces, pues hay que dejarles libre la vía a los migrantes para que allá lo resuelvan en Estados Unidos como puedan, entre otras cosas, ¿no? Son del tipo de respuestas que se ameritan después de la serie de insultos, de agravios y de calumnias que han lanzado desde Estados Unidos, desde el gobierno estadounidense hacia México. Hace unos minutos decía que nos impide negociar con China, tener alianzas comerciales con China, y es que el propio TEMEC hay una cláusula que dice, no, queda muy prohibido hacer negocios con China, con Rusia, hay de aquellos que lo vayan a hacer porque romperían el tratado de comercio. Sí, ¿y qué me dices de la cláusula que dice que no hay que meterle aranceles a tus socios comerciales? Es decir, el tratado ya está roto, o sea, el tratado lo rompió Trump. Entonces, no falta aquel abogado leguleyo, ¿no? Obviamente, que no tiene una simpatía con el gobierno actual, que dice, no, pero podríamos poner en riesgo el TEMEC si negociamos con China, qué barbaridad.
No, no vaya a ser que se vaya a derrumbar el TEMEC, ¿no? Pues ya está derrumbado. Lo que pasa es que los neoliberales se han aferrado a esta relación con Estados Unidos porque su proyecto, el proyecto de la derecha mexicana, pues era entregar el país a Estados Unidos. Por eso ahora hasta presumen que los neoliberales dejaron en una situación de suma vulnerabilidad a México. Ahí estaba el cretinazo de Leo Zuckerman, ahí con sus comentarios sarcásticos. Pues yo quisiera ver a Leo Zuckerman, pues ahora decir qué opina de los proyectos de construir refinerías, porque imagínense qué hubiera pasado en este contexto si hubiéramos tenido la dependencia energética a la importación de gasolinas que heredaron los neoliberales, pues nos apagan el botón con un dedazo, con un decreto de Trump, y estaríamos en una situación mucho más vulnerable, de no ser porque se tomaron algunas medidas en este sentido. Entonces, pues, desde luego, pues va a ser difícil que durante los últimos 30, 40 años los cretinos neoliberales pusieron todos los huevos de la canasta en las exportaciones hacia Estados Unidos, en la inversión extranjera, y ahora pues ese periodo, esa época está completamente dinamitada. Yo vengo advirtiendo que el mundo entró en la era posneoliberal desde la pandemia de COVID-19, me decían que era yo un exagerado, que eso no iba a suceder, que seguía habiendo neoliberalismo, pasó la guerra en Ucrania y ahora yo quiero ver quién se va a atrever a decir que no está finiquitada la era neoliberal como fase histórica en el mundo, porque es evidente que esta farsa del libre comercio pues ya no tiene ninguna viabilidad política posible. Si están desconociendo sus propios acuerdos comerciales, pues ya no hay ninguna posibilidad de que ese proyecto político transite. De hecho, la crisis del neoliberalismo, pues es lo que explica el auge del fascismo con personajes como Donald Trump, como Elon Musk, como Javier Milei, como Volodymyr Zelensky, entre muchos otros, ¿no? Entonces, estamos ante una nueva fase histórica, va a ser complicado salir de esta situación, pero también representa una gran oportunidad para México, para volver a apostar al mercado interno, para hacer crecer la economía, y ahí está el caso de Rusia, que es un ejemplo a seguir. Ellos, Estados Unidos, el Híjole, imperialismo querido Manuel, estadounidense, imperialismo. ya te van a decir trotskista, ¿no? Que como que Rusia un ejemplo a seguir, ¿no? De repente la rusofobia se A hace muy ver, presente en este tipo de análisis, Manuel, pero lo quiero resaltar porque sí es importante decirlo, Manuel. A ver, ¿por qué? Con datos duros y argumentos, ¿por qué en este caso Rusia es un modelo a seguir? vamos a poner el ejemplo reciente, ¿no? Cuando estalla el conflicto en Ucrania, ellos, los globalistas, el imperialismo estadounidense, apostaba a que con sanciones económicas iban a dinamitar la economía de Rusia. Se empezaron a salir empresas, uno de los casos paradigmáticos, por ejemplo, fue McDonald's, ¿no? Entre muchas otras empresas que se salieron de Rusia y apostaba a que eso iba a desfondar su economía. ¿Qué fue lo que sucedió? Se salieron las empresas transnacionales, llegaron empresarios rusos a comprar las estructuras que habían dejado y ahora tienen hamburguesas que saben exactamente igual, con las mismas papas fritas, con lo mismo todo, pero ahora es capital ruso. Eso se nota en cómo la economía de Rusia pues no ha sufrido un revés significativo, como sí le pasó, por ejemplo, a Alemania, que ahora está en un proceso de desindustrialización y una serie de conflictos políticos que se han desarrollado por esta idiotez de los liderazgos europeos y occidentales y estadounidenses, por supuesto, en este afán de querer controlar todo. Es decir, Estados Unidos se está desfondando, no solamente porque están creciendo otros actores como China, como Rusia, como India, como Brasil, como el bloque de los BRICS, entre muchos otros, sino que también le han apostado tanto a estar financiando golpes de estados, guerras, en otros frentes, en otros ámbitos, que ya se les está desfondando ese sistemita. La cantidad de dinero que invirtieron en Ucrania, 400,000 millones de dólares, y perdieron. Es decir, fueron a tirar el dinero a la basura. Por eso ahora Trump está tratando de salirse de ese conflicto, pero al desactivar el frente en Europa del Este, en Ucrania, pues es evidente que se va a poner más agresivo en contra de América Latina. Todo su gabinete de política exterior, empezando por Marco Rubio, su embajador boina verde, Ronald Johnson, experto en operaciones encubiertas de la CIA, que ha nominado para el caso mexicano, pues es un gabinete diseñado para
para el asedio imperialista en América Latina. Entonces me parece que si bien en el futuro cercano va a traer algunas complicaciones, porque digamos buena parte de la economía mexicana estaba anclado a este tema de las exportaciones, me parece que para mediano y largo plazo representa una oportunidad muy grande para México para empezar a producir sus propias mercancías, para empezar a reactivar el consumo interno, y esto va a permitir alivianar muchos de los reveses que se puedan experimentar en meses recientes. Desde luego que va a ser un trago difícil, un trago amargo, pero a futuro yo le veo más esperanza y le veo más posibilidades de desarrollo, porque digamos, México no va a poder crecer si no se sacude este lastre del imperialismo estadounidense que lo ha acotado precisamente para impedirle el crecimiento. Desde hace mucho tiempo, pues los geoestrategas estadounidenses decían que no querían un Japón en su frontera sur, es decir, un país altamente industrializado, y han estado boicoteando sistemáticamente cualquier intento, como las cláusulas que han metido en el TEMEC, por ejemplo. Entonces, como bien lo mencionas, Tocayo, pues ya no hay necesidad de respetar un acuerdo comercial que está completamente dinamitado, y lo dinamitaron ellos en Estados Unidos. Es lo peor. Aranceles de manera unilateral, de manera facciosa, sin ningún tipo de justificación más allá de las calumnias y las amenazas imperialistas. Entonces yo creo que es buen tiempo para empezar a estrechar vínculos con otros países, con otras potencias, que si bien no van a meter las manos por México en caso de una invasión, eso también hay que tenerlo muy claro. No van a intervenir militarmente, ni van a mandar tropas, ni cosas de esa índole, pero sí por lo menos empezar a trabajar los canales diplomáticos, porque se van a necesitar. Ya están muy chifladitos allá los fachos en Estados Unidos, queriendo mandar drones a territorio mexicano con el pretexto de acabar con el narcotráfico que ellos crearon, porque fue las agencias estadounidenses y principalmente la CIA las que construyeron al cártel de Guadalajara, al cártel de Medellín en Colombia, y que durante mucho tiempo han estado administrando esta gran farsa hegemónica del narcotráfico, negociando con los narcotraficantes. Ahí está el caso paradigmático del hijo del Mayo Zambada, de Vicentillo Zambada, que primero lo vendieron como una gran captura, como una pieza clave en todo el entramado de los cárteles, etcétera, etcétera. Fue a Estados Unidos, pasó un rato en la cárcel y ahorita está en libertad. La última vez que fue captado Vicentillo Zambada fue en un aeropuerto de Washington, D.C., en total libertad, precisamente porque llegó a un acuerdo con Estados Unidos para testificar en el juicio del Chapo Guzmán, etcétera, etcétera, y seguir alimentando esta farsa hegemónica del narcotráfico. Entonces, la coyuntura nos está dando una muy buena oportunidad, no solo para quitarnos el lastre de los tratados de libre comercio, que de libre comercio no tenían absolutamente nada, porque desde hace mucho tiempo no han respetado las cláusulas, por ejemplo, con el caso del atún, con el caso del tomate, con el caso de muchos, el mismo aguacate, etcétera, etcétera. Sino que además representa una oportunidad para empezar a desarrollarnos por nuestra propia cuenta sin tenerle que rendir cuentas de ninguna índole al imperialismo estadounidense. Desde luego que no va a ser fácil, pero digamos, ya estamos llegando a un punto, o ya hemos llegado a un punto en el que ya no puedes seguir hablando de cooperación con alguien que está amenazando un día sí y el otro también con invadirte, con agredirte, con imponerte aranceles. De hecho, hasta en Estados Unidos, Warren Buffett dijo textualmente que esto de los aranceles era un tipo de declaración de guerra, o una cosa así fue la expresión que utilizó. Entonces, pues llama la atención que hasta en Estados Unidos tienen más conciencia de esa situación que aquí la abyecta prensa corporativa, que aparte está aplaudiendo estos arrebatos de Trump. Y ahí está el cretinazo imbécil de Ricardo Salinas Pliego, está saliendo a querer dar clases de economía cuando él es parte del elenco de fascistas que van y a decir una sarta de estupideces ahí en la CEPAC, como parte del elenco del trumpismo a nivel internacional y del fascismo internacional, ¿no? Entonces, me parece una excelente oportunidad para que precisamente apretarle las tuercas a varios de esos personajes, al mismo tiempo que nos vamos sacudiendo un poco este lastre de la hegemonía estadounidense. Digamos, México hizo todo lo posible por tratar de llevar la fiesta en paz, la relación en paz, pero pues, si no se puede, pues acortar relaciones y buscar otras alternativas, más allá de que compartamos una frontera en común.
común. A final de cuentas, el que va a salir perdiendo más es Estados Unidos, porque yo quiero ver cómo van a reaccionar los indicadores económicos en Estados Unidos, sobre todo en el tema de la inflación en la depreciación del dólar, con este tipo de medidas, porque no están dimensionando el problemón que se les viene. Entonces, si el imperio quiere autodestruirse, por nosotros mejor. Con Trump sucede un fenómeno que, por cierto, paréntesis, le pasa a muchos políticos mexicanos que le pueden decir cosas y cosas y cosas y él ni se inmuta, pero le tocan a alguien que sí quiere y es de, oh, se pone mal. Y creo que en el caso de Trump, esa persona es Elon Musk. Ha protegido a Elon Musk, pero de una manera impresionante, al grado de que en una grabación, una transmisión con su gabinete, un periodista le preguntó a Trump, oiga, ¿y es cierto que hay algunos secretarios de Estado que no están cómodos con la presencia de Musk? Y Musk estaba ahí presente. Trump lo interrumpe y dice, ¿hay alguien aquí de esta mesa que no esté de acuerdo con la presencia de Elon para que agarre sus cosas y se largue? Bueno, lo pongo como precedente por lo siguiente, Manuel. El mercado más grande, dejando a un lado Estados Unidos, el mercado más grande de Starlink de Elon Musk es México. Hay una cantidad impresionante de usuarios de modems y de la red que ha implementado Musk en Starlink. De hecho, ya hay muchos medios de comunicación que han empezado a utilizar Starlink como alternativa de estas antenotas satelitales a través de las camionetas. ¿No sería desproporcionado que el gobierno mexicano considerara cerrarle la llave y el paso a Elon Musk en territorio nacional? No, me parece que sería una medida sumamente pertinente. Incluso estaría dentro de las posibilidades de México expropiarle la infraestructura que tiene Elon Musk. No sé si convendría por el tema de la propaganda y cosas de esta índole, pero desde luego que podría México actuar con ese tipo de medidas. ¿Qué tipo de sanciones va a recibir México al respecto? Digo, que se pongan violentos los vecinos del norte, pues ya están bastante violentos. Entonces tampoco es que nos vaya a ocasionar más problemas de los que ya hay. Eso hay que tenerlo también muy claro. Y cuando tú lidias con un bravucón de la calaña de Donald Trump, Elon Musk y toda esta calaña de personajes, pues entre más cedas, más te van a pisotear. Pues ahí está la exhibida, la humillada, que yo nunca había visto una humillada de ese tamaño entre dos presidentes que le acaba de dar Donald Trump a Volodymyr Zelensky, ¿no? Ahí en Washington, y ahora ya está el idiota de Zelensky diciendo que pues siempre sí, que ya está hasta casi dispuesto a volver a ir a Washington para que lo vuelvan a pisotear. Una cosa tremenda, que no había un antecedente de algo así desde yo creo que desde hace 200 años o una cosa así, pero me parece que precisamente por eso el gobierno mexicano debe ser muy preciso en las medidas que debe de tomar. Yo creo que, por ejemplo, también sería buen momento para empezar a vender la refinería de Deer Park ahí en Houston, porque precisamente también peligra esa situación de que lo vayan a expropiar, de que le quiten esa propiedad al gobierno mexicano, cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ahorita también convendría deshacerse de esas propiedades en Estados Unidos, porque puede pasar como le pasó a Venezuela con Citgo, que se le acabaron quitando para entregársela al imbécil de Juan Guaidó, ahí en uno de los tantos intentos de golpes de Estado financiados por Estados Unidos en contra de Venezuela, y México debe de aprender de esas lecciones a nivel internacional, o lo mismo que pasó de cómo Inglaterra le quitó el oro a Venezuela, cómo le han confiscado los activos a Rusia, cosas de esa índole, y deben de empezar a reingresar todo ese dinero que anda desperdigado por ahí en reservas internacionales o en inversiones de este tipo, como la que estoy mencionando en la refinería de Deer Park, que en su momento creo que fue un buen negocio, pero que ahorita es sumamente riesgoso mantener capital mexicano o del gobierno mexicano en territorio estadounidense, porque no hay garantías de absolutamente nada. Entonces me parece que todo ese dinero, todo ese capital que se inyecte por esas vías debe de estarse reinvirtiendo en procesos productivos para echar a andar esta campaña de hecho en México, volverle a apostar al consumo local, al mercado interno, aprender de la experiencia de otros países que no se han desfondado, ojo, hay que tenerlo muy presente, no han dinamitado las economías de otros países con estos bloqueos como ellos han pretendido, y que al contrario representan una oportunidad
para crecer, para poder desarrollarnos verdaderamente y sacudirnos en el camino el lastre de Estados Unidos. Por supuesto que van a seguir jodiendo con la narrativa esta hegemónica del narcotráfico, con los imperiodistas afines a los intereses del imperialismo estadounidense, esos maiceados por USAID, ¿Como quién es, Manuel? pues hay varios, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Fernando del Collado, ahí de Latinus, Ah, entre muchos otros, ¿no? Es una lista amplia, que son los mismos que acaban defendiendo al New York Times, por ejemplo, en su campaña de calumnias y de mentiras contra México. Entonces, esos grupitos van a seguir ahí fregando, van a seguir jodiendo. Afortunadamente, México tiene un bono muy importante con el 85% de aprobación que hoy tiene Claudia Sheinbaum, y me parece que el llamado que acaba de hacer la presidenta a la movilización para anunciar las medidas del justo. próximo domingo es una medida correcta. Es decir, está bien llamar a la nación, al pueblo, a que se manifieste, a que se concentre, a que se cohesione en torno a las medidas que se van a tomar. Vamos a ver qué tipo de medidas sorpresivas, porque digamos es muy esperable que van a Sí. imponer aranceles espejo, digamos, en varios sectores muy, muy precisos, pero yo creo que deberían de ampliar todavía más ese tipo de medidas, y creo que por eso precisamente se debe de activar la diplomacia mexicana en varios frentes para empezar a tejer vínculos con otros países y con otras regiones, porque es evidente que con México, México ya no puede hacer negociaciones ni con Estados Unidos, pero tampoco con Canadá, que han sido unos traidores de primera. Dice Trudeau que va a buscar a ¿No? México, dice Trudeau que va a buscar a México para ahora sí ponerse de acuerdo. Sí, ahora sí, ahora que sí le conviene y mañana que no le convenga, va a hacer lo que ya hizo. Por eso ya no se puede confiar en esos socios comerciales, ¿no? México tiene que buscarle por otro lado, y yo creo que principalmente debe de fortalecer los lazos con América Latina. Realmente es ahí en donde está el principal nicho de oportunidad de México en muchos temas y en muchos sectores. Su relación con Centroamérica, su relación con otros países, y tienen que empezar a trabajar eso, pero también con otras economías de otras regiones. En el caso de los países africanos, por ejemplo, habría una buena oportunidad de hacer algunos negocios, cosas de esta índole, como está haciendo China, por ejemplo, como están haciendo otros países. Entonces, que no se nos cierre el mundo, que no se le apueste todo a simplemente exportar a Estados Unidos, que tampoco es que haya generado muchos beneficios, ¿eh? Realmente el crecimiento económico durante la era neoliberal fue raquítico, entre 1 y 2% anual, y que de alguna manera se mitigó gran parte de los efectos nocivos del neoliberalismo con las remesas de los migrantes, que también generó un éxodo masivo sin precedentes, y que el dinero que se ha inyectado a través de las remesas es lo que medio permitió sobrellevar el barco en México durante los años aciagos del modelo neoliberal, que además no es casualidad, cuando crece el fenómeno del narcotráfico, porque era parte de este proyecto de dominación imperialista de Estados Unidos, de abrir la economía mexicana, invadirnos con capital y con empresas extranjeras. Esto provocó que se desindustrializara el país, la economía no crecía porque México acababa exportando importaciones, porque los insumos de las manufacturas que se generaban aquí, pues eran importadas desde China. Entonces, fue un desastre el modelo neoliberal por donde se le mire. Lo que sí permitió, pues, fue que los oligarcas, aliados a los intereses del imperialismo estadounidense, los oligarcas que se enriquecieron con las privatizaciones neoliberales, que son los hombres más ricos de México, Carlos Slim, Germán Larrea, Balleres, Ricardo Salinas Pliego, entre otros. Eso sí, se llenaron los bolsillos con el saqueo durante 30, 40 años, pero precisamente por eso este día histórico que se marca el fin formal, porque digamos, ya lo veníamos advirtiendo desde hace unos años, pero ahorita ya no hay absolutamente nadie que te pueda decir que sigue vivo el proyecto neoliberal como fase histórica, ¿no? Entonces, es una oportunidad excelente para apostarle a lo nacional como una alternativa forzada por las circunstancias, por la coyuntura,
pero que nos viene muy bien precisamente para pensar en el futuro y para desarrollar nuestra propia mercancía, para construir temas de soberanía alimentaria, soberanía energética, que ya se venían trabajando dentro de la 4T, pero que hay que profundizar en muchos de estos sectores, ¿no? Entonces, pues a sacudirse la hegemonía gringa. Esa es realmente una gran oportunidad que se nos está presentando, al mismo tiempo, pues que ellos se autodestruyen, ¿no? Porque yo quiero ver los problemas de deuda tan grandes que tienen en Estados Unidos, donde cada 3 meses crece alrededor de 300 mil millones de dólares su deuda, que va a ser, es una burbuja prácticamente impagable, donde el año pasado estuvieron quebrando bancos, y yo quiero ver cómo va a reaccionar ahora que se les vaya a disparar la inflación con este tema, porque ¿quién va a pagar los aranceles a la hora de comprar los aguacates, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues los va a pagar el consumidor en Estados Unidos, y eso les va a redituar en una inflación creciente, en los problemas del dólar. El dólar es una moneda fiduciaria. ¿Qué quiere decir esto? Que depende de la confianza que se deposita en ella. Y desde la guerra en Ucrania, con todo el tema de la desdolarización, con Joe Biden, con el genocidio en Palestina, etcétera, etcétera, pues ya se viene dando este proceso de desdolarización en el mundo. Por eso el mismo Trump ha amenazado a los países BRICS que si no asumen el dólar como divisa de intercambio comercial, va a implementar más sanciones, ¿no? Aquí el problema es que ya las sanciones están completamente fuera de control, ya no sirven para absolutamente nada. El caso ruso es la demostración fehaciente de ello, y que lo están utilizando como un instrumento de coerción para dominar a otros. Entonces, se están dando un balazo en el pie, pero son tan cretinos, tan soberbios, tan ególatras, tan ensimismados en su propia inmundicia, que no alcanzan a ver que eso que están haciendo hoy está también construyendo las condiciones para que se derrumbe el imperio estadounidense que había tenido una presencia hegemónica, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Esa época está llegando a su fin, y por eso tiene connotaciones históricas lo que estamos viviendo hoy. Nomás se tardó la humanidad casi unos 80, 90 años en conseguirlo. Manuel Hernández Borbolla, para finalizar, justamente te iba a preguntar sobre la respuesta presidencial, la movilización masiva, la concentración en el corazón de la República Mexicana, en el simbolismo de la democracia, y que ha servido, y hay que decirlo, prácticamente desde que Andrés Manuel López Obrador inició haciendo política, como el termómetro de qué tanto calor hay en las plazas, y sobre todo el músculo para los movimientos sociales y el respaldo popular. Muchas veces los gobiernos de izquierda en Latinoamérica caen justamente por la falta de movilidad, y aquí hay una buena, ni siquiera es una justificación, es la razón incluso de que se tenga que hacer una actividad de este estilo dentro de lo inmediato. Yo te preguntaría, no porque es mi opinión, pero es lo que se maneja en la oposición, en los medios de comunicación, y es una cosa tal que así, que dice lo siguiente: ¿y de qué me sirve llenar un zócalo? ¿Qué? ¿Cantando el himno nacional van a parar a Trump? Así. ¿Cantando el himno nacional van a parar a Trump? Es increíble el nivel de imbecilidad que hay en el bloque opositor. O sea, sí, es una cosa tremenda. Obviamente que cantar el himno, por supuesto que va a ayudar. ¿Por qué va a ayudar? Porque en momentos de crisis, los presidentes, los gobiernos, tienen la obligación de apelar a la nación. Ese sentido de nacionalidad es el pegamento, es la cohesión que nos mantiene unidos en momentos de crisis como los que estamos viviendo, en momentos de asedio de gobiernos extranjeros, de las potencias colonialistas, de las potencias imperialistas en contra del país. Entonces, a mí me parece una medida completamente pertinente convocar a la nación, a la unidad nacional, precisamente para hacer frente a estos embates. Precisamente por ese tipo de capacidad de movilización, como la que vamos a ver el próximo domingo, porque no tengo duda de que va a haber un zócalo lleno, porque digamos está efervescente el momento que estamos viviendo hoy, es que vemos a cretinos, ahí disque politólogos afines a los intereses del imperio, publicar estupideces en contra del populismo, ¿no? Que es un terminajo con el que los liberales tratan de denostar a los líderes que tienen esta capacidad de movilización popular, porque la movilización popular ayuda a exacerbar este orgullo nacionalista,
esta cohesión, esta identidad nacional como mexicanos, y eso precisamente hace que sea más difícil intereses de invadir México por parte de Estados Unidos y cosas de esta índole. Y ojo, no solo va a tener repercusión en el territorio mexicano, va a también tener repercusión en Estados Unidos. Fíjense lo que pasó con las movilizaciones de los paisanos, de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, que en un hecho también inédito, que pasó completamente desapercibido y minimizado por la prensa corporativa acá, salió a las calles con su bandera de México a exigir justicia ante el trato que se estaba dando a los migrantes en Estados Unidos, y que no solo salieron los mexicanos con sus banderas en algo que no habíamos visto antes, sino que además se sumaron algunos otros contingentes de latinoamericanos de otras nacionalidades, de Centroamérica, de Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces, ojo con eso, porque estuve revisando los datos el otro día, y no nada más son 40 millones de mexicanos y descendientes que viven en Estados Unidos, sino que a eso le debes de agregar otros 25 millones de latinoamericanos o de hispanos, como les dicen allá en Estados Unidos, que bien podrían sumarse a este tipo de movilizaciones y de descontento, porque Donald Trump no nada más está atacando a los mexicanos, a los migrantes, también está mandando ahí medidas para castigar a los universitarios que protesten, por ejemplo, como vimos el año pasado en las protestas contra el genocidio en Palestina. A todos los universitarios estadounidenses que protesten se les va a quitar dinero público para sus universidades. Entonces, digamos, estas maniobras del fascismo estadounidense, pues se están pegando un tiro, yo ya no diría en el pie, yo ya más bien diría ahí medio por la rodilla, medio por la ingle. Entonces le deberían de ir midiendo mejor, porque además siguen con esta obsesión de querer abrir frentes de guerra. Acaban de reportar en Irán que incautaron un cargamento de armas que están inyectando desde Estados Unidos para tratar de generar una de sus revolucioncitas de colores, como la que están ahorita también intentando en Serbia, y ese tipo de mecanismos, pues es lo que han hecho aquí con los cárteles de la droga. ¿Quién les dio armas a los cárteles de la droga durante la guerra o durante el periodo de Felipe Calderón y García Luna? Pues Estados Unidos, a través de la operación Rápido y Furioso, les dio 2,000 armas de alto poder a los cárteles de la droga. Es decir, ese es el antecedente que tenemos bien documentado. 2,000 armas es una milicia, la que es un ejército de facto, el que estaban armando aquí precisamente para hacer todos sus desmadritos, generar violencia y que después tratar de calentar la plaza y facilitar estos procesos de dominación, como por ejemplo con el Poder Judicial, con todas estas maniobras de que estaban pretendiendo liberar a narcotraficantes y demás, que por eso también les enojó mucho el tema de la reforma al Poder Judicial, porque va a acotar muchos de estos intentos golpistas. Ese era realmente el trasfondo de la reforma al Poder Judicial que comentamos en varias ocasiones por aquí, y me parece que en ese sentido México está muy bien blindado por varios frentes, ¿no? Esto no te garantice nada, desde luego, hay que tomarlo con cautela, con templanza, pero desde luego que tiene muchas formas de responder México. Yo creo que la principal es que se debe de activar los aparatos culturales, activar el orgullo nacional a través de movilizaciones, de actos culturales, en películas, en teatros, en canciones, en libros, precisamente que sirvan también para responderle en sus mismos términos a este asedio del imperialismo estadounidense. Entonces, ese creo que todavía es un pendiente que tenemos acá en México, junto con invertirle dinero a los medios de comunicación, porque digamos, el Canal 11 no te va a alcanzar para responderle a toda la maquinaria mediática y propagandística del imperialismo estadounidense y sus secuaces, y precisamente necesita México replantearse muchas cosas. Necesitas reinvertir en temas de defensa nacional, necesitas invertir en medios de comunicación para dar la batalla cultural, que me parece que es la más importante que hay que librar, y que eso pues te va a plantear otro tipo de temas, ¿no? Porque digamos, vas a necesitar dinero, sacar dinero de algunas formas, puedes sacar un poco de, como la venta de Deer Park y demás, pero también apretarle el cogote a los grandes millonarios que no pagan impuestos, que precisamente ahí hay
otra reservita de dinero que se puede extraer sin mucho problema. Entonces, digamos, la coyuntura complicada representa también varias oportunidades para sacudir muchas de las viejas inercias y vicios que ha tenido la política y México a nivel nacional, y que me parece que representa una extraordinaria medida o un extraordinario momento para tomar cartas en el asunto en este y otros temas que venimos arrastrando ya desde hace tiempo. Manuel Hernández Borboya, muchas cosas van a pasar esta semana, apenas es lunes, así que imagínate, perdón, martes, es No martes apenas. salimos de una cuando ya estamos en otra. Sí, 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 ya sé, ya sé, ya sé. Vamos a ver si llegamos al domingo para empezar, y si es así, estaremos encantados de contar con tu opinión, que como siempre valoramos y agradecemos bastante. Manuel Hernández Borboya, periodista, te agradezco mucho. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Con mucho gusto, Tocayo, pues aquí estamos para lo que se ofrezca la próxima semana. Pues estamos en Manuela Hernández Borboya en Facebook, mientras no me lo quiten, porque ya hasta me quitaron mi cuenta de personal de Instagram, donde ni siquiera yo subía temas de política, pero ya también me la quitaron. En este continuo asedio de la censura en redes. Seguimos ahí en Twitter X, Manuel H. Borboya, publicando algunos temas. Reactivamos las transmisiones en mi canal de YouTube, Manuel Hernández Borboya. Ahí los invito a que le echen un ojo. Ayer comentamos en la transmisión sobre el envío de los 29 narcotraficantes de alto perfil y la situación en Ucrania, que acaba de suceder apenas la semana pasada, pero ya parece viejo con la gran cantidad de temas que se están sucediendo de manera vertiginosa, ¿no? Entonces, pues les invito a que le echen un ojo al canal, que se suscriban y que nos apoyen precisamente para ir combatiendo la censura, porque muchos de estos mensajes que estamos tratando o de los análisis que estamos tratando de compartir con la gente, pues están tratando de dinamitarlos, de censurarlos, de ocultarlos, de taparlos, precisamente porque pues eso les facilita mucho las cosas al imperio y sus secuaces, ¿no? Entonces, pues les agradezco el apoyo. Ahí si les interesa, pues me dará mucho gusto ver ahí algunos likes o que compartan el material simplemente. Y pues muchísimas gracias, Tocayo. Por acá seguimos. A la orden, querido Manuel, te envío un fuerte abrazo y estamos en contacto. Bye bye.